Yo llego aquí en el año 64, que es cuando acabó la carrera. El número mío es el 41, el de Joaquín es el del 42, lo cual quiere decir que no estábamos muy separados ni en ideología ni en nada de nada. Cuando llego aquí, el ejercicio de la profesión era bastante deprimente desde nuestro punto de vista, que llegabas y ibas al colegio de arquitectos, que estaba entonces en el colegio médico, y ahí prácticamente lo único que se hacía era un visado de reconocimiento de firma, pero que preguntabas, bueno, y aquí normas, aquí... No, lo que habías aprendido en la carrera, lo que habías aprendido en las prácticas con otros arquitectos mientras te vas la carrera. Yo había hecho primero aparejador, con lo cual también había trabajado con López Fragoso, que era una especie de contratista y un sábelo-todo, y hacíamos cosas muy raras, como por ejemplo el edificio ese donde está la policía, que es un cono al revés. Ese está calculado por mí cuando estuve aparejador. El caso es que yo llego aquí en el 64, donde Joaquín lo ha dicho casi todo, ¿no? Yo podría añadir dos cosas: que nos sentíamos desamparados respecto a lo que era lo que imaginábamos que era un colegio de arquitectos de ayuda, y después que no teníamos ni proyección exterior ni proyección interior. Es decir, ni nos ayudábamos los unos a los otros, cada uno iba libre, y proyección exterior no tenía ninguna. Un arquitecto sí, era un arquitecto, pero no tenía el prestigio que debería tener, o así lo entendíamos nosotros. En esa época, bueno, Rubén era un gran motor, y hablando de estas inquietudes en una reunión en el Colegio de Arquitectos, pues dijo que sí, que esto había que cambiarlo, que no sé qué, nos arrastró a Joaquín y a mí. Hubo una especie de elecciones que no se elegía, porque nos reuníamos los días que estábamos aquí y decíamos, tú vas de presidente y tú vas de tal. Y fue Rubén de presidente, y no me acuerdo cómo era. Joaquín y yo éramos tesorero y secretario, y un año después éramos secretario y tesorero, y así íbamos tirando, hasta que surge el tema de necesitar una sede. Y el tema está en los descuentos progresivos. Los descuentos progresivos tienen la gran virtud de que tenían una doble virtud. Una, la recaudar y hacer esta obra, que había un arquitecto que decía que la mitad era de él, y tenía razón además. Y otra, que lo habíamos aceptado todos, no hubo discusión. Lo hablamos, aceptamos estos descuentos, y aparte de recaudar, tenía la virtud de reorganizar el trabajo profesional. Es decir, si un arquitecto tenía mucho trabajo, y entonces subían los descuentos hasta el 50%, por decir una cantidad, pero tú buscabas un arquitecto joven, y ese arquitecto joven no tenía sino el 5% porque estaba empezando, se aplicaba el descuento del más joven. Entonces con eso había una redistribución de trabajo, había una formación de los nuevos que llegaban, y el señor que estaba y tenía mucho trabajo, pues se sentía aliviado de su trabajo. Entonces todos los descuentos progresivos se aceptó por todo, porque yo creo que es absolutamente ilegal, pero como todos estábamos de acuerdo, se aplicó, y gracias a eso está este colegio. Entonces eso es un hecho importante destacarlo, porque aquellos arquitectos que trabajaban mucho lo aceptaron con cierta naturalidad, y en beneficio de todos, y nos beneficiamos todos. La segunda cuestión es que cuando empezamos ya a formar el Colegio de Arquitectos, en aquellas discusiones donde nos reuníamos en el despacho de Joaquín, yo tenía el estudio en Carmen Monteverde y Rubén era de Hacienda, entonces Joaquín estaba en la calle del Norte, en la antigua calle del Norte. Bajábamos, y si me dices que me acuerdo, pues yo diría que todos los días, pero a lo mejor no era todos los días, sino una vez a la semana. Pero nos reuníamos allí, hablábamos y discutíamos de lo que podía ser para después transmitirlo a los demás. Y transmitirlo también a Las Palmas, porque claro, teníamos que arrastrar, dependíamos, como decía Joaquín, de Andalucía Occidental, Badajoz y Canarias. Yo jamás estuve en la sede de Sevilla, que creo que era, ni la pisé, y lo único que íbamos al Consejo Superior y a traer a gente y a convencerlos de que esto tenía que independizarse. Pues entonces, en la idea de la proyección interior y la exterior, hicimos cosas que ahora me parecen importantes, como por ejemplo, hicimos una ponencia, cuando ya estaba un poco más consolidado el colegio, donde alquilamos un chalet que estaba en la Rambla, y una ponencia para el cuarto plan de desarrollo de Franco. Y esa ponencia, estábamos de aquí, yo creo que estaba José Ángel, estaba
que más fue Javier Díaz Llano, y estaba yo creo que éramos los tres que estábamos aquí. De Las Palmas habíamos cogido dos economistas, que eran Vieites y Vergasa, que eran economistas de la Caja de Ahorro. Nos buscamos un tal Peter Hall, que era catedrático de alguna universidad célebre de Inglaterra, y un McKittrick, que era un consulting americano, y entre todos esos, y pagado, yo creo que costeado todo por el Colegio de Arquitectos, montamos una ponencia de proyección exterior hacia lo que podía ser la región canaria y el desarrollo de la región canaria, que se incorporó en el cuarto plan de desarrollo. Para mí ese fue el hito más importante de todos los que, porque no tenía nada que ver con un colegio de arquitectos, tenía poco que ver, pero nosotros entendíamos que podíamos contribuir al desarrollo de la región. Entonces, la palabra región parece que no era excesivamente bien visto, y aportamos eso y se incorporó al cuarto plan de desarrollo. Eso en lo que respecta a proyección exterior, hitos importantes. Y respecto a la proyección interior, de ayuda al colegiado, pues empezamos a trabajar en normas de presentación de trabajos, normas de presentación de trabajos de urbanismo. Aquí estaba la ley del 56, la ley del suelo, que es una ley magnífica, pero que nadie parecía haberla estudiado mucho, y nosotros con base a aquello establecimos lo que tenía que ser un trabajo de urbanismo, porque lo que se estaba haciendo entonces todavía era en los planes antiguos, que eran de desarrollo de las ciudades, plan de extensión, no sé cómo se llamaban, y nosotros pues nos ajustamos más a la ley, y la ley esa daba mucho que hacer. Yo diría que las leyes nuevas que han salido, las remodificaciones, tuvieron toda su base en la ley esa del 56, que era una magnífica ley, no estudiada, no comprendida, porque lo que veías entonces, sobre todo el turismo aquí, eran unas legislaciones promovidas por Fraga, de planes de zonas y centros de interés turístico y todo eso, y al amparo de eso nosotros hacíamos lo que nos parecía, y la gente lo aceptaba porque no había otra cosa, y dentro de lo parecía que podía eso ser legal. Yo diría que en este momento que no, y después ya las nuevas leyes Entonces, en lo que es la proyección interior, intentamos que el arquitecto se formase, que hiciésemos dentro de lo que eran los trabajos de urbanismo muy pormenorizada la información urbanística, porque entendíamos que si tú te metías en el pueblo a trabajarlo, en la ciudad o el municipio, te era más fácil buscar soluciones. Eso te había obligado a hablar con mucha gente del lugar, es decir, que todo iba un poco enlazado. Entonces creamos las normas de presentación de los trabajos de urbanismo, normas de presentación de trabajos de arquitectura, y después el apoyo a los arquitectos, porque el apoyo a los arquitectos, había un laboratorio de ensayo de laboratorios, que era el de obras públicas, donde cuando te veías muy apurado ibas, pero que realmente yo me compré un esclerómetro de yeso, porque en aquella época la resistencia del hormigón era 40 kilos, pasase lo que pasase, y entonces con aquel esclerómetro de yeso medías mejor los 40 kilos, te aproximabas un poco más a lo que podía ser la resistencia. Y hubo un instrumento maravilloso que me enseñó un encargado de obras, que son los grandes maestros de la construcción, que era la picareta. Tú llegabas con la picareta y le dabas al pilar, y según el rebote que tenía y según el sonido, sabías si aquello estaba bien o estaba mal. Bueno, pues entonces, como te digo, las preocupaciones que teníamos entonces era la proyección exterior. Joaquín dijo que pidió el Cabildo un arquitecto para eso, y le ofrecieron a Joaquín, se fue a trabajar en el Cabildo, y poco después yo estaba llevando la dirección de este colegio, estaba saliendo del nivel de la calle, y entonces yo creo que Javier Díaz Llano estaba de vicepresidente del Cabildo, y entonces dijeron que yo tenía que irme al Cabildo a crear una oficina de urbanismo. Y efectivamente, como eras obediente y era criterio de la mayoría, pues me fui al Cabildo a crear una oficina de urbanismo, y teníamos una planta entera, llegamos a tener una planta entera, hicimos 27 delimitaciones de suelo urbano, hicimos algún plan general, el DICO, el no sé qué, algunos se aprobaron, otros no. Formaba, es decir, la gran virtud que tenía esas 27 delimitaciones de suelo urbano era que reunías, distribuías el trabajo entre los arquitectos, y allí nos reuníamos una vez a la semana o cada 15 días, y cada uno contaba su experiencia, cómo había avanzado, y ahí aprendíamos todos. Es decir, empezábamos en el campo de eso, dimos un paso hacia adelante de lo que podía ser el urbanismo, gracias a la ayuda de colaborar entre todos en un mismo objetivo,
que es aquello. Hicimos algún plan de barrios después y demás, ¿no? Ya te digo que bueno, que al principio Joaquín era secretario y tesorero y secretario durante una serie de años, nos piloteábamos eso, pero no sé ni cuántos años ni cuántos pocos, hasta que nos fuimos yendo hacia otras áreas donde creíamos que podíamos influir. Y eran decisiones un poco de todos, es decir, que no es que Rubén, que estaba de presidente, dijese vete a esto o vete a otro, no. Entonces decían, no, pues yo creo que Enrique debe ir al Cabildo. Bueno, pues Enrique al Cabildo, obedientemente, sin plata. Después hice oposiciones, porque la ley de la que sea, de administración local, pues exigía que hubiese una oposición. Pero de entrada iba porque te lo habían dicho, porque creíamos que teníamos que tener proyección exterior, porque creíamos que teníamos que influir en la sociedad, porque creíamos la filosofía, por ejemplo, de los descuentos progresivos, era que entendíamos, todo tiene una filosofía abajo, que el trabajo a partir de un cierto momento no puede salir un buen producto para la sociedad. Y entonces convenía repartir el trabajo, que otro colaborase, que entre todos íbamos mejorando el producto y los descuentos pues ayudaban a la redistribución del trabajo y a mejorarlo y a todo eso. Es que todo tenía una filosofía escondida muy primitiva, pero que a todos nos enorgullecía el seguir con ella, ¿no? Y nos parecía que aquello era muy importante y no llegamos más lejos pues porque tampoco era posible mucho, pero bueno, como consecuencia de la picareta creamos un laboratorio de rotura de materiales que estuvo por aquí, estuvo tal, es decir, que mejoramos el ejercicio de la profesión muchísimo porque lo necesitábamos, porque era una herramienta imprescindible para trabajar. Era idea de todos opinamos, la batuta la llevó Javier y Vicente y efectivamente a partir de un cierto momento tuvieron plena libertad de hacer lo que quisieron. Lo de hacer el cálculo no tiene ningún mérito, porque bueno, era una labor mecánica, y ya te dije antes que era porque sabía hacer un cross, eso hoy día es un conocimiento despreciable, pero que entonces pues parecía que, bueno, no se ha caído, es bastante, esto tenía luces yo creo que de 9 metros y nos inventamos un forjado continuo, aligerado como con bloques, que poníamos 2 bloques así, y los nervios y tal, bueno, hacíamos lo que podíamos, lo que la imaginación nos permitía y algunas cosas pues, con cierto resultado positivo y supongo que muchos fracasos también, pero esos no hay que hablar de ellos. Por lo menos desde que yo llegué aquí con los conocimientos que tenía hasta, vamos a llamar, 10 años después, a que yo había dado un cambio tremendo, es decir, de autoformación colectiva, ¿no? Es decir, que lo enfocábamos todos, eso que yo te digo, las limitaciones de suelo urbano, las hacer 27 en la isla y enriquecernos cada uno con el conocimiento de los otros, fue una oportunidad y como esa, después quizás no se hayan repetido tanto porque también el nivel de, cuando sales de la escuela quizás el nivel es superior o aquí te encuentras ya hecho mucho trabajo, como normas de presentación, los visados que antes yo creo que inicialmente eran únicamente un reconocimiento de firma, después pasa a ser un poco más. Es decir, ya entonces el visado, el último que llegaba tenía que hacer de visado. A mí no me tocó nunca, pero el que llegaba, pues, ¿qué sabía? Era el más ignorante, teóricamente por lo menos, ¿no? Y sin embargo era el que daba el visto bueno a la tramitación de un expediente. Bueno, yo creo que sí. Es decir, la proyección que tuvimos, con independencia de esto que yo te digo del cuarto plan de desarrollo, que ya se salía de lo que puede ser la frontera, o intentábamos salirnos, que a lo mejor fue excesivamente ambicioso, pero estaban un montón de cosas como las esculturas de la calle, las exposiciones, las conferencias que daba, todo eso ayudaba a crear un ambiente dentro de la ciudad de que el colegio era importante, de que había que tenerlo en cuenta. Entramos, yo recuerdo que íbamos a todas las informaciones públicas del planeamiento de la isla, cualquier plan ibas a la información pública, tuvimos un asesor jurídico muy bueno, realmente discutíamos con él, yo recuerdo de tener grandes discusiones con él, que al final decirme, pero Enrique, ¿qué es lo que quieres que hagamos con este plan? ¿Lo hundimos o no lo hundimos? No, yo lo que te estoy es preguntando a ti. Y recuerdo que me decían, los abogados siempre encontramos argumentos para defender lo que nos dicen. Lo que pasa es que no siempre ganas el pleito, pero buscar argumentos siempre los hay. Después eran buenos argumentos o los hay mejores en contra. Parejo, Luciano Parejo, que es fue yo creo que influyó muchísimo aquí en el colegio,
porque además en determinado momento Rubén fue diputado de Cortes y Luciano Parejo trabajaba un poco en preparación de leyes y cosas de esas, le echaba una buena mano, ¿no? Y realmente Rubén, es decir, cosas de proyección, pues mira, Rubén en Hacienda consiguió que la cartografía siempre era el DIN A1, el DIN A2, el DIN A3, y lo sigue siendo bastante, ¿no? Pero la cartografía que había, antigua del año 60 o por ahí, una que hicieron los americanos, era de un DIN. Y Rubén en Hacienda impuso, o recomendó, y lo consiguió, el que la cartografía fuese de medio metro por 1 metro, que era, según la escala, que coincidía con medio kilómetro por 1 kilómetro, ¿no? Y nosotros, yo en el Cabildo, que hicimos un concurso de hacer vuelos de la isla para tener cada 5 años vuelos y saber cómo iba evolucionando a través de la fotografía y demás, y también impuse la cartografía de 50 por 1 metro, y fue la primera cartografía, yo creo que fue del año 78, la primera cartografía que se hizo de forma racional, haciendo revisiones de campo y bien hecha, y me iba a Las Palmas a convencer a los del Cabildo de Las Palmas de que ese era el buen formato. La idea realmente era de Rubén, y yo creo que sí. Entonces entramos en el medio kilómetro por 1 kilómetro o sus múltiplos, pero que eso, y en Las Palmas también lo ponen. Hicimos un esfuerzo muy grande porque entonces había cartografía que hacía obras públicas, hacían los ayuntamientos, hacían los particulares, hacía el Cabildo, hacía carreteras, y intentamos unificar, porque con Costas hacía también su cartografía. Con todo el dinero que se gastaba, si lo reuníamos, podemos tener una cartografía mejor, y bueno, pues hablamos con todos los organismos, lo intentamos. No creo que lo consiguiéramos del todo, pero algo sí, algo se consiguió. Y después yo la última cosa que pasé en el Cabildo es me fui, cuando el Cabildo, pues hubo muchos años donde me sentí muy cómodo en él, y llegó un momento en que no me sentí tan cómodo, sobre todo me parecía que había cosas que hacer por fuera del Cabildo. Pero me fui un año a trabajar cuando estaba Javier Domínguez Anadón de consejero, lo convencí para hacer precisamente la unificación de la cartografía en la isla. Y pasamos el dinero que teníamos, lo pasamos para poderlo hacer a Gestur, y Gestur creó Gesplan, y con una visión más de archipiélago que la que teníamos nosotros, que es isleña, la mía era de Cabildo, y Gesplan es lo mismo que habíamos empezado a hacer en el Cabildo, pero extendido a todas las islas, ¿no? Y bueno, pues tampoco está mal, porque realmente el origen está aquí en esta casa, ¿no? No, con independencia de las personas que en un determinado momento les haya tocado moverse, pues el origen está aquí. El recuerdo mayor que tengo es el disponer de una sede, de un espacio donde tener laboratorios, donde podernos reunir, donde sentirnos en nuestra casa. Es decir, yo recuerdo de mis hijos una vez que pasaba por aquí delante, y dice, bueno, voy un momento al colegio de arquitectos, y me dice uno, pero papá, ¿todavía tan grande tienes que ir al colegio? Pues bueno, pues venía al colegio de arquitectos cada poco, y me sentía en mi casa. Yo no digo los últimos años, pero en aquel momento entrabas, conocías a todo el mundo te saludaba, y era tu casa por completo, ¿no? Y yo creo que eso fue de las emociones más grandes que yo tuve, el tener un recinto físico donde yo poder sentirme a gusto, tan a gusto como en mi propia casa. El propósito, bueno, yo seguiría, creo que los objetivos con pequeñas variantes siguen siendo los mismos, que es la proyección exterior y la proyección interior. Yo creo que ahí deben de estar dirigidos todos los esfuerzos, es decir, el intervenir en todo lo que ocurre en el entorno y donde nosotros seamos capaces de aportar algo, y somos capaces de aportar mucho, porque planeamiento, que es lo primero que se hace, podemos hacer muchísimo, o casi exclusivamente lo hacemos nosotros. Y dentro de lo que es el Colegio de Arquitectos, pues la formación, que yo creo que la están llevando bastante bien, es decir, con independencia de que hay una memoria, el CAT que hace memorias y hace cosas esas, que a mí por suerte no hago ya muchos trabajos, pero que la miro y digo, qué cosa más complicada, porque yo ya tengo mi memoria a través de muchos años, que la vas perfeccionando poco a poco y te resulta conocida. Y aquello, el orden que ponen y todo eso, y reiterativo, y no sé qué, aquí sobran la mitad de las hojas, pero es tu casa. Y ya a mí me parece que es bueno, y es sobre todo en todo eso que si lo miras, hay cosas donde aprendes mucho. Cosas que tienes olvidadas o cosas que has dejado, es decir, que a mí me parece
que la labor que hace el colegio interna es importante y que no debe abandonarla nunca, porque es la proyección después exterior, ¿no?